Buenos días a esta hora. Hoy día vamos a hablar en primer lugar sobre un problema muy importante, señora, que tiene que ver con la investigación médica y que tiene que ver con COVID-19, que es de utilidad, digamos, muy especial para los clínicos, para los doctores que están viendo pacientes en los hospitales, en unidades de cuidados intensivos, pacientes con COVID, pero también para usted, señora, que de repente tiene algún familiar, alguna persona, algún amigo que es hospitalizado y le dicen de que tiene 2 infecciones. Usted dice, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo que va a tener 2 o 3 infecciones? Entonces, ese va a ser el tema que vamos a ver hoy día en el programa. Y luego ya más tarde veremos una parte del cuerpo humano que da mucho fastidio en mucha gente, que son los meniscos. Vamos a ver cuántos meniscos hay, dónde están localizados, cómo es que se enferman. Y el número de la salud hoy día va a ser el número 21, que lo vamos a ver más tarde. Pero primero, a lo prometido, vamos a ver cómo es posible que un ser humano se pueda infectar por más de un microbio. El doctor Wilmer Silva Caso, él es médico, él es salubrista, responsable del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación Nutricional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y está con nosotros en la línea. Doctor Silva, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor Huerta? Muy gustoso de saludarlo y gracias por la oportunidad de dar a conocer este resultado de investigación aquí realizado por médicos peruanos y todo el equipo que rodea este segmento. Correcto. Claro que sí, por supuesto, es muy importante realzar la investigación que se hace a nivel nacional. Es extraordinariamente importante y en este programa siempre lo tratamos de hacer. Ustedes han publicado un estudio que lo que demuestra es que una persona que tiene COVID-19 pues puede estar infectada por otros patógenos, otros microbios. Entonces, quizás en ese contexto, doctor Silva, explíquele a nuestros oyentes el significado de lo que es una coinfección. Una coinfección es cuando 2 agentes patógenos que tienen la capacidad de causar infección y síntomas en el paciente atacan al mismo tiempo al individuo, ¿no? A la persona. Y la persona pues puede presentar síntomas de diversos grados, de diversa magnitud, según qué tipo de patógenos lo están atacando en ese momento. Ajá, entonces, una persona, por ejemplo, hospitalizada por gripe, o una persona hospitalizada por tifoidea, una persona hospitalizada o que sufre de tuberculosis, se puede infectar por otro microbio. Entonces, en general, ya sé que cada caso es diferente, pero se puede decir, doctor, de que los síntomas que va a presentar van a ser de uno más que de otro, o de los 2, se mezclan. Es de acuerdo a qué tipo de patógeno está infectando el paciente en ese momento. Pueden ser mezclados. Si tenemos, por ejemplo, infecciones o coinfecciones de 2 patógenos respiratorios, por ejemplo, ahora que se ha visto en esta tercera ola coinfecciones entre el virus de la influenza y el SARS-CoV-2, pues ambos son patógenos respiratorios que causan infección de las vías respiratorias y que causan la sintomatología de las vías respiratorias, tos, rinorrea, etcétera, ¿no? Entonces, los síntomas se pueden superponer y uno cree que está infectado por un solo patógeno, pero no, en realidad pueden ser 2 o incluso hasta 3. Otra cosa diferente podría ser, por ejemplo, una coinfección, como usted lo ha mencionado, entre el virus, el SARS-CoV-2 y la tuberculosis, ¿no? Y tuberculosis puede darte, digamos, un poco de tos con sangre, que es la hemoptisis, que ya no es una característica de una infección respiratoria por SARS-CoV-2, pero puede, claro, por el COVID. Pero pueden estar presentes ambos, ¿no? Claro. Qué interesante. Entonces puede ocurrir también, por ejemplo, que una persona que tenga una infección por el virus de la gripe, por la influenza, se pueda infectar también por una bacteria que le dé diarreas, por ejemplo, y va a presentar 2 infecciones,
una con síntomas de la gripe y la otra con síntomas digestivos por la bacteria. Eso es una coinfección. Muy bien, el trabajo que ustedes han publicado se llama Identificación de coinfecciones por patógenos virales y bacterianos, o sea, coinfecciones por virus y por bacterias en pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Perú. A ver, brevemente, así como dicen en un resumen, ¿qué es lo que ustedes estudiaron? ¿Cuántos pacientes han estudiado? ¿Y qué es lo que han encontrado? Bueno, hemos estudiado en el Hospital Guillermo Almenara, uno de los hospitales más importantes del país, a aproximadamente 300 pacientes. De estos 300 pacientes hemos identificado a los que están infectados o ingresados, infectados por el SARS-CoV-2 con diagnóstico de COVID-19, y en ellos hemos buscado qué otros patógenos respiratorios pueden estar presentes al mismo tiempo en este mismo paciente. Y hemos identificado un grupo importante de pacientes que están coinfectados con un grupo de bacterias que nosotros denominamos como bacterias atípicas, que son Mycoplasma y Clamidia pneumoniae. Y también hemos identificado coinfecciones virales, o sea, 2 virus atacando al mismo paciente a la vez, con adenovirus, que es un virus respiratorio también, y que a pesar de ser un virus respiratorio también tiene la capacidad, como usted lo mencionó, de causar infecciones o de causar sintomatología gastrointestinal. Entonces han identificado estas bacterias atípicas y luego también virus. Muy bien. Hay una pregunta, a ver, doctor, de repente alguno de nuestros oyentes se la está haciendo. Muy bien. ¿Cómo saben ustedes de que es una coinfección? Es decir, que el otro patógeno que ustedes encuentran también está causando infección, o simplemente no es lo que llaman allí un microbio que está dando vuelta pero que no causa infección, que podría ser un no patógeno en ese momento, colonizador, claro, correcto. Un colonizador. Lo que menciona sí es adecuado. Es un colonizador, el patógeno está presente pero no es responsable de la infección. Y es una pregunta muy interesante porque hay un punto de corte en las pruebas moleculares que se utilizan para ver, es completamente dependiente de pruebas, ¿no? Para ver en qué momento o en qué etapa el patógeno es colonizador, o sea que no te va a causar la enfermedad, o es causante de la infección o está implicado en el desarrollo de la infección. Entonces, las pruebas moleculares, la tecnología que se utiliza nos permite poder diferenciar estas dos etapas, ¿no? En las cuales puede presentarse un microorganismo en el mismo paciente o en el paciente. O sea que hay pruebas, digamos, moleculares que ustedes hacen que permiten decir, gracias a esta prueba molecular, nosotros estamos demostrando que este microbio está causando también una infección y no es solamente un mirón que está allí, un colonizador de que está mirando el asunto. No, sino que está causando la enfermedad. Es una pregunta difícil también que muchos clínicos, muchos investigadores se preguntan, ¿no? ¿Desde qué momento, desde qué punto de corte, cómo voy a saber yo que es un colonizador o que es un patógeno infeccioso como tal? Doctor, vamos a hacer una brevísima pausa, por favor. Meses de este año 2022, seguimos en pandemia, el curso de la pandemia es todavía impredecible. Ya muchísimos países en América, en Estados Unidos, ya varios estados, en Europa varios países están ya levantando las restricciones, pero le recordamos que todo debe ser hecho en base a datos y siempre con un plan. Siempre tiene que haber un plan. El Ministerio de Salud debe tener un plan nacional de cómo levantar el estado de emergencia. No se trata solamente de anunciar, mañana voy a hacer esto. Todo debe caer dentro de un plan. Gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Wilmer Silva Caso. Él es médico, responsable del Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Investigación Nutricional, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ellos acaban de publicar un estudio sumamente importante, señora, que tiene que ver con la coinfección. El doctor ya nos explicó en la primera parte del programa que un paciente, una persona, se
puede infectar, señora, con 2 o 3 microbios a la vez y puede presentar síntomas de cada uno de ellos. ¿Y cómo es que se sabe que el microbio que han encontrado no está ahí solamente de mirón, sino que está causando enfermedad? Ellos tienen pruebas específicas que determinan que el microbio está activo, por lo tanto está causando infección. Doctor, ¿qué importancias prácticas tiene un estudio como este para los médicos que están viendo pacientes? Muy bien. Desde el punto de vista de la importancia del estudio, tenemos que es importante para la atención y manejo médico del paciente. ¿Por qué? Porque nos permitiría brindar un tratamiento óptimo, oportuno y sobre todo coherente, ¿no? Hemos visto a lo largo de la primera y de la segunda ola, por ejemplo, una inadecuada prescripción de medicamentos y una ola de automedicación que nos llevan, sobre todo por el mal uso de los antibióticos, algo que es bastante importante recalcar, que es a la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Que es un problema mundial, es un problema de salud pública, es tan importante y tan sensible este tema que sabemos y conocemos que para el año 2050 la Organización Mundial de la Salud nos ha indicado que va a ser la resistencia a los antibióticos la principal causa de muerte en el mundo. Y esta pandemia ha contribuido pues a que probablemente sea antes de esa fecha, ¿no? Por el inadecuado uso de los antibióticos que se ha hecho principalmente en las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Pero digamos, no entiendo la relación. ¿Cómo el estudio de ustedes, el que acaban de publicar, es importante en resistencia antibacteriana? Si ustedes están demostrando que hay una bacteria, van a tener que dar antibióticos, ¿o no? Porque también nuestro estudio consideró en resultados que a los pacientes que eran admitidos y que no estaban coinfectados, que solamente tenían el virus del SARS-CoV-2 causando COVID-19, estaban recibiendo antibióticos antes del ingreso hospitalario. Y antibióticos como ceftriaxona y otras familias de antibióticos que son reservados para manejo hospitalario, ¿no? Allí está la cosa, allí está. Ese es el aspecto práctico, qué importante. Entonces, obviamente, y esto fue algo que se hizo muchísimo. Hasta ahora, doctor, hasta ahora nos mandan recetas médicas de doctores que tienen COVID y le mandan 2 antibióticos, ceftriaxona, acitromicina, le mandan todavía ivermectina, le mandan un montón de esos tratamientos que son completamente inútiles y que lo que hacen es que fomentan la resistencia porque pululan los microbios y aparece ya un patógeno que no estaba. Qué importante. Ahora, para el público, ¿qué importancia tiene para el público, para nuestros oyentes, un estudio como este? Para el público, primero, dejar de automedicarse, ¿no? Esa es una indicación que siempre llevo, y que confíen en los médicos calificados, ¿no? Según los niveles hospitalarios, los niveles de atención, sobre todo eso, básicamente. Va a ser, obviamente, porque la consecuencia de automedicarse es aumentar la resistencia bacteriana y hacer que los microbios, las bacterias, se vuelvan resistentes y causen enfermedad, y que cuando la próxima vez que necesiten usar un antibiótico ya no les va a funcionar. Doctor, esto ya es una conversación general. ¿Cuán difícil es hacer investigación en el Perú? Es una tarea complicada, sobre todo porque tipos de estudio como esto demandan mucha inversión, ¿no? Identificar varios patógenos ya que pueden estar causando coinfecciones en un paciente, pues a través de pruebas moleculares, digamos un panel para poder identificar 10 o 14 virus respiratorios que pueden estar presentes en el paciente, necesita mucha inversión. Es una inversión que en parte puede estar financiada por el Estado o también por organismos internacionales. Y el investigador es el que tiene que conseguir pues la financiación para poder realizar su estudio. En este contexto, el CONCITEC y financiadores internacionales como el gobierno de Corea pues pueden el gobierno coreano, a través de sus programas de cooperación, nos han ayudado en este momento para realizar esta investigación puntual. Sí, aquí veo, porque esto también para que sepan nuestros oyentes, de que cuando se publican estudios serios como el que ustedes han publicado, siempre figura quién pagó el estudio,
¿Quién lo pagó? Y acá ustedes dicen que esta investigación fue financiada por el Programa de Desarrollo de Tecnología Biomédica de la Fundación de Investigación Nacional del Gobierno de Corea, y también con incentivos para la investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Qué interesante. Ahora, una vez que digamos, este estudio sale publicado, ya la diseminación obviamente ya es a través de los mundos académicos, etcétera. Y usted que es de este grupo de investigadores, doctor, porque estoy preocupado, muchas veces hemos hablado de esto en el programa, es como que la investigación quisieran hacerla, pero no la quieren hacer, no se hace. Y dicen, no se puede. ¿Qué le dice usted a los médicos jóvenes que están escuchándolo acerca de la investigación, si es que tienen algún tipo de inclinación? ¿Cuáles son los tips, los secretos para entrar en el mundo de la investigación? Bueno, lo primero que siempre digo es la perseverancia y las ganas de hacerlo. Con perseverancia y ganas de hacerlo, pues escribes un buen proyecto, un buen protocolo, se presenta a los financiadores y puedes obtener financiación. La asesoría también es importante, de investigadores ya reconocidos o investigadores de las universidades que ya tienen cierta experiencia, y asesorarte por ellos para poder continuar y poder realizar una investigación como es la que hemos hecho nosotros, ¿no? Buscando financiación de diferentes lugares. Qué interesante. Entonces, la persistencia, la iniciativa de querer hacerlo son importantes, porque muchas veces hay trabajos de investigación. El suyo requiere muchísima inversión. ¿Por qué? Porque han hecho pruebas moleculares, pruebas, etcétera, para determinar los microbios. Eso es carísimo, los reactivos y todo. Pero hay otros estudios que son de revisión de historias o son estudios prospectivos, pero en base a toma de datos, encuestas, que eso es un poco, digamos, entre comillas, más sencillo de hacer, pero la planificación y la persistencia son importantes. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender que es una coinfección y sobre todo demostrarle a nuestros oyentes de que en el Perú se puede hacer investigación, como usted ha dicho, cuando hay gana, cuando hay deseo, cuando se hacen las cosas bien, se puede hacer investigación biomédica. Gracias, doctor Silva. Muchas gracias, doctor Huerta, por la oportunidad. Salud. Encantado. Gracias. El doctor Wilmer Silva Caso, él es médico responsable de este laboratorio de biología molecular del Instituto de Investigación Nutricional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esto de la investigación, señora, por más lejano que nos parezca, es sumamente importante, porque solamente haciendo investigación con datos locales, con pacientes locales, vamos a poder formar un núcleo de investigadores peruanos, para que así ya no tengamos que solamente depender de la investigación que se hace en Europa o en Estados Unidos. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Como dijo el doctor, el deseo es lo primero, las ganas de hacerlo, el planeamiento y obviamente máquina maravillosa el cuerpo humano. Hoy vamos a aprender de una parte del cuerpo que puede ser sumamente fastidiosa en muchas personas. Son los meniscos. Y le vamos a preguntar al doctor Ronald Sakikoray, él es médico traumatólogo del CISOL Salud de la Municipalidad de Lima, a quien saludamos a la distancia. Doctor Sakikoray, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Saludo a usted y saludo a todos sus radio oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta trivia que hacemos todos los días y le lanzo la pregunta primera de rigor. Doctor Sakikoray, ¿qué es y dónde se encuentran los meniscos? Bueno, los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas cuya forma básicamente es una forma de tipo en semiluna, y que si la vemos de costado, básicamente son de forma triangular, ¿no? Dentro de su composición química están formadas por fibras colágenas densas, y estas se redistribuyen dentro de del menisco de maneras distintas, ¿no? Algunas transversales, otras radiales y otras circulares. La ubicación... ¿Dónde se encuentran? Están en la rodilla. En la rodilla, dentro de la rodilla. Ajá.
Y cada rodilla tiene 2 meniscos, ¿no? Uno para afuera y uno para adentro. O sea, son como unas cuñitas de una especie de cartílago allí para que estén allí como unas cuñas en la rodilla. Exacto, como unas almohadillas que van dentro de la rodilla, una, como usted lo mencionó, una a cada lado, una al lado de afuera y un lado adentro, ¿no? Cuya función básicamente... Entonces se habla de menisco externo y menisco interno de la rodilla derecha y de menisco externo e interno de la rodilla izquierda. Segunda pregunta, doctor. ¿Para qué sirven y cómo funcionan estos meniscos? ¿Para qué están esas cuñitas ahí? Esas cuñitas sirven como unas almohadillas que mejoran la incongruencia grosera que tienen las rodillas. O sea, una de las funciones principales es la de mejorar la congruencia articular, ¿no? O sea, hacerlas más congruentes y nos va a facilitar sobre todo la marcha, el movimiento. Otra es la redistribución del líquido sinovial. Permiten distribuir bien el líquido sinovial que tenemos en la rodilla y gracias a esto nos permite también tener un cartílago nutrido, ¿no? Y otra es la del de soporte de carga, ¿no? Básicamente esas son las funciones del menisco. Qué interesante. O sea, dentro de la rodilla, dentro de la coyuntura, hay una especie de líquido espeso, como un moco, ¿no? Ese es el líquido sinovial. Entonces, los meniscos, esas cuñitas, ayudan a que ese líquido pues se distribuya por allí entre la articulación y como un colchón, como un amortiguador. Entonces, un futbolista, por eso que les encanta hacer quiebres y que doblan la rodilla, en cada quiebre, esos que vemos en el fútbol y que la rodilla la doblan, ahí están, pero dándole mucho trabajo a los meniscos, doctor. Sí, claro que sí, ¿no? Porque definitivamente los meniscos, siendo esas almohadillas que les hemos mencionado, permiten también sobre todo, mejorar la carga excéntrica de la rodilla, ¿no? O sea, esos quiebres que hacen, esas movilizaciones, permiten que les dé como una especie de estabilidad a la rodilla, sobre todo en todos los ángulos y sobre todo rotacional, ¿no? En la rodilla también. Qué interesante. Ahora, ¿qué enfermedades sufren los meniscos, doctor? Las enfermedades, bueno, las podemos dividir en 3 rápidamente, son las congénitas, que se habla de un menisco en forma de disco, que se llama discoide, las degenerativas, que tenemos las personas casi dependiendo de la actividad física y sobre todo en personas mayores, ¿no? Por encima de los 35-40, y las más frecuentes y comunes que son las traumáticas, o sea, los desgarros meniscales, principalmente que se conocen, ¿no? Generalmente muy que bien, están... Entonces... No, discúlpeme. Una es la congénita, en la cual uno nace ya con algunas alteraciones en los meniscos. La otra es que se desgasta, pues ya se gasta con los años. La enfermedad del alma. La enfermedad del alma se llama eso, del almanaque. Sí, del almanaque. Y la tercera es ya el trauma, ¿verdad? Una patada o un movimiento muy fuerte que hace un deportista, por ejemplo, o una persona que al caer se puede herir. Ahora, ¿esto se opera? ¿Cuándo es que se operan estos meniscos? Normalmente cuando los meniscos se rompen por una causa traumática deportiva, sí, y se hace la artroscopía, ¿no? Que es el procedimiento quirúrgico invasivo, en los cuales se hace o se cose el menisco que está roto o se hace una remodelación, o sea, parte de la ruptura que está ahí se extrae y se limpia, ¿no? Con la finalidad que la rodilla trabaje normal. Doctor Ronald Saquicoray, muchas gracias. Ha sido usted muy didáctico y nos ha ayudado a entender qué son los meniscos, dónde están, para qué sirven y qué enfermedades sufren. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco, doctor. Saludos. Cuídese. Muy agradecido. El doctor Ronald Saquicoray, médico traumatólogo, señora, nos explicó qué son los meniscos. Así que ya sabe, enfermedad del alma, del almanaque. Esa es una de las causas de la degeneración de los meniscos.